Eh, la semana pasada pregunté, la semana pasada pregunté y habían como que se inclinaba la balanza para la materia fiscal. Mario Antonio Delgado Reyes y Kevin. Y bueno, hoy se incorpora este José Ángel. Y te voy a hacer una pregunta para ir poniendo mis ejemplos, para ver en qué materia los voy poniendo. José Ángel, de las materias que has estudiado, ya van a egresar, Bien. ¿cuál es la materia que te ha llamado la atención o te gustaría incursionar en su práctica? De las materias de mercantil, civil, administrativo, fiscal, penal, no sé cuál. ¿Cuál de todas las materias está? Em, Laboral. El laboral. Ok, el laboral. Bueno, pues ahí hay una reforma del 1 de mayo del 2019, del año pasado. Una reforma bastante grande. No sé si ustedes ya vieron, tuvieron la oportunidad de ver derecho laboral con la reforma o antes de la reforma. Creo que lo vieron antes de la reforma. Pero todo lo que vieron, pues algunas cosas cambiaron. Esto de la oralidad llegó para quedarse a a la mayoría de las materias. Si bien es cierto, no hay como tal todo un proceso que sea oral, pero se está optando por la oralidad y la digitalización. Tan es así que hay una propuesta del senador Ricardo Monreal en el sentido de modificar el artículo 17 constitucional. Digo, nada del otro mundo, nada que no ya esté de manera práctica. Hoy los juzgados ya es una realidad que trabajan de manera electrónica, me explico. O sea, no es nada novedoso, simplemente es buscar la modificación acorde a lo que está sucediendo. Por eso yo le he dicho que nuestro derecho es dinámico, es cambiante, se transforma, los actos, las actividades, las conductas de las personas en sociedad van cambiando, se van transformando y es imposible que el derecho no se transforme, se tiene que transformar, se tiene que adecuar a todos esos cambios, a esas conductas que se están modificando constantemente. Entonces el derecho es muy dinámico. Todos los viernes, ahorita por la cuestión de la pandemia, es que no ha habido actividad en materia jurisprudencial, pero finalmente, una vez que pase la pandemia, se van a volver a publicar. Todos los viernes se publican tesis y jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, que finalmente vienen a ser métodos de interpretación de las normas y tienen un carácter obligatorio, que si uno va a un proceso, pues nos van a aplicar esa norma de acuerdo a la interpretación que le haya dado determinado órgano jurisdiccional, porque hasta eso es obligatorio, pero toda la materia finalmente es interpretativa. Entonces comentábamos esos temas la primera clase acerca de estos mecanismos y me preguntaba uno de sus compañeros, creo que fue Eduardo, ¿verdad? ¿Me preguntabas? ¿Sí estoy bien? No creo que Eduardo no esté en la clase. Bueno, fue otro chico, no recuerdo, porque no, sí tuvo que haber sido él porque Fue ya. Toto. Mande, fue. Que si fue él, fue Toto. Ah, sí, sí fue Toto. Toto me preguntaba, nada más que ahorita no está, creo que puso la cama, creo que puso nada más la clase, ¿va? Es que sí, todo Ande. tiene COVID, profe. Ah, ok, tiene COVID. Bueno, vamos a darle chance que repose Toto. Ok, entonces preguntaba él, dice, ¿y cuál es la participación de los abogados en los mecanismos alternativos? Pues la realidad es que, si bien es cierto, pueden tener una representación, pero no van a actuar como abogados. O sea, no van a tener una participación como tal.
una representación en un proceso, o sea, porque si es una salida alterna al proceso, prácticamente pues es una cuestión simplemente de sentir que tienen ahí un abogado de hecho, pero de derecho los mecanismos te van a permitir solucionar un conflicto sin un abogado. Aun cuando la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias contempla un apartado, pero eso no significa que van a tener... Quienes intervienen son las partes que van a estar o que están en el conflicto. Entonces, la participación del abogado es mínima, casi nula. Por una cuestión nada más de sentirse, quizás no es lo mismo que tú vayas a una cita para un mecanismo y vayas solo que digas, bueno, acompáñame, ¿no? Y ya, quizás yo tenga la participación, pero la gente de repente tiene miedo y se quiere sentir, pues asesorada por alguien que conoce, ¿no? Aun cuando no van a tener participación, pero es lo va a asesorar quizás de hecho, ¿no? Mira, vas a hacer esto, te van a preguntar esto, si estás de acuerdo, tú tienes el derecho también de decir no, de acuerdo a los principios que rigen los mecanismos. Hablábamos ese día de 7 principios, uno de ellos que es fundamental para que se celebre un mecanismo es la voluntariedad. Si las partes no están de acuerdo, no celebran ningún mecanismo. Si uno está de acuerdo y otro no, tampoco se celebra. Ambas partes tienen que estar de acuerdo. Y bueno, eso fue nada más como que un resumen para efectos de entrar en el tema número 3 y voy a ir armonizando aquí mis láminas. Ok, entonces, como son unidades 3 y 4, voy a terminar la 3. Hacemos un breve resumen, un breve receso de 5 o 10 minutos y nos incorporamos con la unidad 4. ¿Me explico? Para no irnos de largo como la semana pasada. Para que ustedes se levanten, se estiren, porque también es maratónico. Estoy tomando, de hecho, hoy finaliza, estoy tomando un diplomado procesal penal de la universidad Benemérita Universidad de Oaxaca. Estoy tomando un diplomado en procesal penal y hoy es la última clase, precisamente. Pero, ¿saben de qué horas a qué horas son las clases? De 9 a 3 de la tarde. Entonces, en honor a la verdad, sí es tedioso tener una clase de 9 a 3 de la tarde, imagínense. Son demasiado. O sea, en este transcurso, bueno, la mañana, como la cursa, como. Es igual, ahorita todo está detenido. Con esto de la pandemia, todos los diplomados, los cursos, todas las jornadas de actualización son ahorita virtuales. Todos, 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 todos. No, pero me refiero a que sí, ahorita. Pues, ahorita que estoy impartiendo la clase, bueno, la semana pasada y hoy, pues no tomé la de la semana pasada, ni tomé la de hoy, pero vamos a tener un mes para tener acceso a todas las clases. Ah, ya. Uh-huh. Es decir, la de la semana pasada y la de hoy la voy a ver de manera diferida. Quienes les interese la actualización, el derecho, les gusta pues leer y les gusta determinados temas, el conocimiento es muy bonito, la cultura jurídica es inmensa, o sea, hay demasiados temas, uno no es todólogo, me queda claro, uno tiene campos de especialidad, pero hoy en día hay infinidad, créanlo, infinidad de conferencias, cursos gratuitos, infinidad, como no tienen idea. Yo lo que hice, esta pandemia me ha enseñado muchas cosas, como a todas las personas. Obviamente no, como dicen por ahí, va a ser una nueva normalidad, es cierto. Pero también nos han enseñado otras cosas, por ejemplo, trae una serie de enseñanzas. Muchas empresas se están dando cuenta que con el home office está saliendo el trabajo con ahorro de recursos. Me decía una amiga que trabaja en Petróleos Mexicanos. Me dice, oye amigo, fíjate que tengo miedo de que nos vayan a liquidar porque con menos estamos haciendo lo mismo.
Entonces, ese es un punto. Otro, que como no ha habido aglomeración de personas, no se han podido realizar convenciones, no se ha podido realizar actualizaciones, todo, pues las redes han venido a, pues, ¿qué estamos haciendo hoy? Pues estamos tomando una clase de manera virtual y el mundo no se detiene. Me queda claro que hay algunos sectores que sí tienen que ser presenciales, o sea, no se pueden, hay algunas actividades que son imposibles de transmitirse de manera virtual o que tengan que llevarse de manera virtual, tienen que ser de manera presencial, pero como estas, la de la enseñanza, la de la actualización, todos los abogados hoy están transmitiendo de manera gratuita. Lo que tuve que hacer es, llegó el momento en que se me juntaban 2, 3 conferencias gratuitas, créanlo, de 5 a 7, mi diplomado, luego la universidad esta, luego el otro y todo mundo. Lo que hice es, una página de internet y ahí fui metiendo todos los cursos. Y yo dije, bueno, cuando quiera ver algún curso, ya no voy a andar viendo las páginas, nada más voy a entrar a esa página y voy a seleccionar la conferencia que más me agrade, porque hasta eso, hay un mundo de información que uno de repente tiene que ser hasta selectivo con la información que uno estudia y analiza. Pero bueno, son reflexiones, ¿no? Se las comparto nada más. Entonces, vamos a ver este punto 3. Dice visión panorámica de los ámbitos de aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es un poco teórica esta unidad 3 y 4, pero la vamos a ir confrontando también con la Ley Nacional de Mecanismos, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que no se vuelva tedioso. Porque esta unidad 3 y 4 es un poco más teórica. Como dice ese meme, no sé si lo han visto, que dice, ya enséñenos a determinado tema, ¿no? Entonces, vamos a ver. La justicia alternativa en México solamente son ideas generales, ¿no? La justicia alternativa en México empieza a tomar fuerza y relevancia de forma clara y preponderante frente a los medios tradicionales, ya que no solo facilita a las partes una solución con todas las ventajas ya esgrimidas, es una cuestión de optimización de recursos para el Estado y el proceso mismo, y de algún tiempo a la fecha hasta de orden político y económico internacional. Pues sí, efectivamente, estaba yo analizando ¿cuándo fue? El jueves de esta semana me tocó dar la clase de Derecho Internacional Público y Privado. Estábamos analizando la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 y la misma Declaración Universal da la puerta para los mecanismos alternativos de solución de controversias. O sea, abre la puerta, no es un tema nuevo que digan, oye, es como ya está en la Constitución en el 2008, no. Es más, habíamos señalado que algunas entidades federativas ya habían incursionados en estos mecanismos, como en el caso de Quintana Roo, habías mencionado como en el caso de Querétaro. Es más, Quintana Roo fue como en el 1997, vean. O sea, 11 años antes estas materias ya habían sido abordadas por los estados. Entonces tampoco fue un tema nuevo que haya nacido en el 2008. En el 2008 se inserta en la Constitución. Es como hoy. Hoy tenemos una propuesta de reforma para el artículo 17 en materia de justicia en línea. Pero el hecho de que se consigne hoy en la Constitución no significa que sea nuevo, porque yo vengo litigando los asuntos en materia fiscal en la Sala Especializada de Juicios en Línea en la Ciudad de México. Es decir, estamos en 2020, hace como 6, 7 años que empezamos nosotros a litigar los asuntos en la Sala Especializada y hoy apenas es la reforma y no significa que por ser la reforma apenas ahora van a empezar los juicios en línea. Es más, en la misma ley de amparo del 2 de abril del 2013, han pasado 7 años y ya se contemplaba el amparo en línea. O sea, no es un tema nuevo, pues.
nada más que se va modificando de acuerdo a lo que está pasando en la sociedad. Entonces lo mismo sucedió aquí. Ya algunos estados empezaron a trabajar con estos mecanismos y bueno, ya fue que en nivel federal, a nivel constitución, ya se insertó esa modificación en el artículo 17, párrafo quinto, si mal no recuerdo, que dice de la siguiente manera, aquí lo tengo. Dice el artículo 17, nada más a efectos de reafirmar. Soy reiterativo en mis clases porque siempre lo he dicho que si no queda en la primera, queda en la segunda. ¿Me explico? Sí. Por eso es que soy reiterativo en mis clases, pero lo hago con ese fin. Y se vale a nivel universidad. Ok, dice párrafo 1, 2, 3, 4 y 5. Dice, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Eso es artículo 17 constitucional, 1, 2, 3, 4, párrafo quinto. Esa primera parte hace referencia a todas las materias, no es exclusiva de la materia penal. Hoy los mecanismos es una realidad, no es exclusiva de la materia penal. Aquí entran todas las materias, la civil, la mercantil, la laboral, la administrativa, es más, la misma fiscal. Aquí entran todas las materias. Cuando dice las leyes, no dice de qué materia ni de qué rama. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Punto. Ahora dice, ahora sí, por eso nuestra materia se llama justicia alternativa general. Todas las materias. Y luego dice, y penal. Eso significa que vimos de manera general esos mecanismos y lo vamos a aterrizar finalmente a la materia penal. Ahora dice la Constitución, en la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Entonces vean cómo tiene ya un fundamento constitucional estos mecanismos alternativos de solución de controversias. Si ustedes me preguntan, oiga maestro, ¿y usted qué piensa de los mecanismos? ¿Es bueno? Bueno, ¿es acertado? ¿No es acertado? Yo considero que los mecanismos vienen a despresurizar o vienen a, ¿cómo le podemos decir? Porque como están llenos los juzgados de expedientes, vienen como que a limpiar un poco, vienen a bajar ese número de expedientes que están en los juzgados de asuntos que no necesitan o no requieren ir a un proceso, a un juicio. Situaciones menores donde todo lo queremos hacer penal. Y no estoy yo diciendo con eso que unos asuntos son más importantes que otros. Lo que estoy diciendo es que hay situaciones o hay conflictos, mayormente conflictos, que se pueden solucionar sin ir a una vía jurisdiccional, es decir, a un proceso, a un juicio. Y yo creo que eso es acertado. ¿Para qué vamos a llevar un asunto de 200, 300 pesos, y no estoy menospreciando, a un juicio cuando se puede solucionar en la comunicación, en un mecanismo? Y ese es el primer punto de esta unidad 3. Bueno, está en el otro. Temas básicos para la aplicación de los mecanismos. El conflicto. Obviamente, para que haya un mecanismo tiene que haber un conflicto, ¿verdad? Para que haya un ceviche tiene que haber, ¿qué? Pues pescado, ¿no? Hoy ya se hace ceviche de otras cosas, ¿no? Pero bueno, para que haya un mecanismo, obviamente que tiene que haber un conflicto de dos personas que tienen intereses en contrario y necesitan una solución. Esa solución es un mecanismo o es un juicio. Si no se ponen de acuerdo en el mecanismo, se van al juicio. Pero la primera puerta va a ser el mecanismo. Y dice, vamos a ver qué dice aquí. El conflicto define al conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que son excluyentes. Claro, eso quiere decir que no pueden darse en forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto,
se produce un enfrentamiento, una pelea, una lucha, una discusión, donde una de las partes intervinientes intenta imponerse a la otra. Claro, hay intereses en contrario. Eso es el conflicto, donde hay intereses de por medio que son en contrario. Hay un conflicto y ahí se necesita ¿qué? Pues una solución, ahí hay un problema. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Pues de dos formas. Mediante un mecanismo que es ajeno al proceso, ajeno al juicio, o directamente te vas a ¿dónde? Al juicio, con todas sus etapas, normal. Simplemente es una forma de solucionar un conflicto sin ir a un juicio. Así de sencillo, no hay que buscar una definición rimbombante o de otro mundo, no, nada más es la forma de solucionar. Si me preguntaran, maestro, ¿qué es un mecanismo alternativo de solución de controversias? Pues una forma de solucionar un conflicto, de dar fin a un conflicto sin ir a un juicio. Así de sencillo. Así de sencillo, eso es. Obviamente, pues, hay etapas, hay requisitos, hay principios, todo lo demás, pero de grosso modo, es la parte fundamental, ¿no? La solución a un conflicto sin ir a un juicio. ¿Y qué se necesita? Pues algo muy importante. Por eso viene aquí a manera de subtema, la comunicación. La comunicación va a jugar un rol importantísimo en los mecanismos. ¿Cuántas veces ustedes, todos los que están aquí en este grupo están casados? No, yo creo que solo yo. Solo el Kevin. Kevin. Salió muy tremendo el muchacho, Ok, entonces. Ok, entonces. Ok. Muchos de los conflictos que hay en la vida, y mayormente en los matrimonios, por eso preguntaba cuántos están casados, se deriva de una falta de comunicación. ¿Cierto o no, Kevin? Sí, no, la verdad que sí. Si no hay una perfecta comunicación, pues diría no vamos a llegar a nada. Exacto, y lo mismo sucede en los medios, en los mecanismos alternativos. La comunicación va a jugar un papel muy importante, casi puedo decir que hasta determinante. Si hay una buena comunicación, si hay un buen diálogo, es posible que nuestro mecanismo tenga éxito. Pero si hay una mala comunicación, es probable que nuestro mecanismo no tenga éxito. Y aquí vamos a entrar al juego de las psicologías y al juego de los humores y al juego de la inteligencia emocional, como todo en la vida, como dicen por ahí, cada persona es un mundo. Cada persona piensa de manera diferente. Cada persona reacciona de manera diferente ante una misma problemática. ¿Cierto o no? Hay quienes ven una oportunidad en un conflicto y hay quienes ven un problema en un conflicto, ¿sí o no? Así es. Es como la ilustración del vaso medio lleno y medio vacío. ¿Qué ves, no? Dice, no, pues yo veo un vaso medio lleno. Y el otro dice, no, pues yo lo veo medio vacío. Es cuestión de perspectiva. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, y eso es muy importante precisamente en la solución de conflictos. Aquí vamos a jugar con los sentimientos. Cuando digo vamos a entrar a los sentimientos de la persona, cómo reacciona ante el problema, si está molesta, si no quiere, si es rechazo, si es negativa la persona. No, o sea, aquí vamos a entrar ya al análisis, por decir, dice aquí este punto, dice, la comunicación es un proceso de intercambio de información, el que un emisor transmite a un receptor algo a través de un canal, esperando que posteriormente se produzca una respuesta de dicho receptor en un contexto determinado. Bueno, es una definición nada más de lo que es la comunicación, pero ya aterrizado a la materia de mecanismos como lo necesitamos. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado de repente platicar con alguna persona
y de repente la persona se quiere imponer a tus ideas, ¿sí o no? Sí, O, es verdad. o hay personas que te hablan de ingeniería, de civil, de fiscal, de economía, de política, bueno, lo saben todo. Qué mal me caen ese tipo de personas. Todo. No, no, de veras, o sea, ok, yo puedo externar un punto de vista, eso no significa que sea verdad lo que yo estoy diciendo. Ok, Es una hipótesis. sí, claro, yo voy a hablar de cómo me ha ido en la vida. Es como el varón o la mujer que habla de que el matrimonio es lo peor porque se acaba de divorciar, ¿no? Por decirlo Cuando así. no, está generalizando, estaría generalizando, ¿no? Exactamente. Es como decir todos los políticos, pero ¿qué tal y hay una excepción? Uno, dos. Digo, Y hasta eso se inicia mal. sí, o sea, no podemos generalizar. El hecho de que nos haya ido mal en algún asunto no significa que todo vaya a ser igual. O sea, No, porque no. hablamos de cómo nos va Y en la vida, ¿no? ahorita en estos tiempos pasa mucho, ¿no? Porque al menos en el ámbito, digamos, político, Ah, sucede el que te- la gente por solamente un encabezado que lea de alguna manera los comentarios que están de acuerdo con eso, ya con eso que van, ¿no? O sea, con esa idea, con una visión. sí, claro. El tema ahorita, por ejemplo, en materia política, el tema AMLO, hay gente que te puede insultar, hay gente que lo ama y Sí, no, hay gente que lo odia. O sea, no dudo que hasta ti- tiene dos extremos. yo, claro, Te escucho. yo creo que aquí debe dar mucho el criterio de la persona, tanto obviamente reconocer las cosas buenas como las malas, tanto en este gobierno como en anteriores de los gobiernos, ¿no? Eso es Sí, lo que debe fortalecer obviamente. yo creo que hay que tener Es- objetividad de repente para señalar las cosas, porque desde el momento en que ya seas parcial o hay una parcialidad en el comentario, ya no es objetivo, ¿no? Entonces, sí, claro. la comunicación va a jugar un gran papel en los mecanismos, porque finalmente los van a sentar a ambos. Yo ayer en un material este, que les mandé de los mecanismos al grupo de una magistrada, que son más de 100, creo que está en PDF. Está interesante, cuando tengan oportunidad leanlo. O sea, se recomienda hacerlo en una mesa redonda, donde las partes o los intervinientes puedan estar con una buena iluminación, con el momento propicio para que puedan celebrar pues esa comunicación, pueda llevar esa comunicación donde pueda haber una forma de solucionar un conflicto, no de empeorarlo, ¿no? También he leído por ahí, dice un dicho que cuando una persona cierra los oídos y tú les quieres dar una explicación, pues por muy buena explicación que tú lo des o le quieras dar, esa persona ya se cerró. Es no, 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 entonces ya no hay razones. Entonces esto es un arte. Esto es un arte. O sea, ok, ese es el mecanismo. Si alguien dice, pues la forma de solucionar un conflicto, sigue un juicio, ya, ¿qué más sigue? Sí, ok, ahora cuando ya se va a implementar, ¿no? Ya hacer, o sea, por decir, ¿sabes qué? Esa pared está repellada bien bonita, está lisita y todo, ¿no? Tiene su acabado. Bueno, sí, pero es que antes de repellar se hizo la mezcla y se le puso el agua, se le puso la arena, la finita, se le quitó las impurezas y se repelló bonito, pero antes de eso se le echó un engravillado, bueno, una serie de cosas que el que lo ve nada más ve la pared lisa, pero atrás de eso, pues la gente que estuvo paliando y acarreando, pues dice, no, o sea, atrás de eso, pues hay trabajo, ¿no? Igual los mecanismos, es una solución a conflictos, pero Desarmas, ¿no? Pero la comunicación, el sentar a las partes, el escuchar a una persona que se desahogue,
de repente me toca estar con personas adultas. Ya aquí Kevin va a saber los secretos porque Kevin es mi sobrino, pero aquí se quedan entre varones. De repente voy a ver a mi papá y mi papá habla. Hay ocasiones que, que entra, a veces me empiezo a impacientar. De repente me empiezo a poner mal, como diciendo, papá, ya cállate, por favor. Yo digo, creo que la enseñanza es, creo que tengo que venir más seguido porque acumula las pláticas. Pero habla en cantidad, en cantidad, y me empieza a hablar y a hablar y a platicar y a platicar. Y yo escucho y digo, ok, sí, no, pues sí. Pero sí, entonces esa parte, escuchar a alguien que desahogue, es como en la parte procesal. Oyes, no hay reglas como tales para los alegatos de apertura en un juicio. Y hay quienes pueden llevarse hasta 1 hora y media con un alegato de apertura. ¿Se pueden imaginar qué tedioso es eso? O sea, no inventes. Una hora y media, 1 hora es mucho. Llegas hasta aburrir y dejas de ser objetivo. Porque lo que finalmente, ¿qué quieres transmitir? Lo que quieres es persuadir. Y con una persona hablando 1 hora y media, pues no vas a persuadir nada, ¿no? Al contrario, vas a provocar que bostecen todos ahí en la audiencia. Entonces digo, es un arte, el arte de la comunicación, el arte de poder intervenir, el ánimo, que la otra persona la puedas tocar. Es un arte. Que la puedas sensibilizar. Que puedas influir en su ánimo. Que la puedas persuadir. Es todo un arte. Como el buen vendedor. El que te dice, mira, te vendo este producto y dices, no, gracias. Pero fíjate que te puede, no, gracias. Y al ratito terminas comprándole. Porque sabe vender. Los chilangos son buenos para eso. Mire, jefe, no, gracias. Mire, fíjese que, y ya al final tú dices, bueno, yo ni quería comprar, ni estaba en mis planes. Pero yo creo que ese es el papel del mediador precisamente. ¿Qué digo? No lo toca como tal aquí, pero en el material que le envié ayer, si ustedes lo leen todo, ahí se van a ver los requisitos de las personas, de los mediadores, cómo deben de ser, aparte de ser profesionales, deben de procurar la comunicación, deben de manejar la inteligencia emocional, no deben de desesperarse, no deben de estar impacientes, no le deben de dar la razón a uno, no deben de, desde una perspectiva imparcial, generar la comunicación, el diálogo. O sea, todo eso es un arte. ¿Quién empieza primero? No se vaya a sentir la otra parte. ¿Por qué él empezó primero y yo no? Una serie de cosas, ¿no? Ok, entonces, pero sí, la comunicación es importante. Y por ejemplo, aquí en una partecita, esto se lo anexé. De un PDF que ustedes tienen en su sesión de la universidad, en la unidad 3 ahí. Dice, estilos de comunicación. Vamos a ver algunos estilos de comunicación, nada más 4, para que vean todo lo que puede suceder dentro de ese conflicto, dentro de esa mesa, donde existe ese diálogo, donde existe esa comunicación. Vamos a ver qué estilos pueden suceder o se pueden dar estando dentro de ese mecanismo. Ya en esa mesa redonda, donde están las dos partes afectadas, donde ambas quieren el mejor resultado y no ir a un juicio. Y el primero es retirada o evitación. Dice, una parte abandona el conflicto, rehúsa seguir tomando parte en él, se expresa habitualmente por la apatía o la indiferencia de una de las partes involucradas. También responde al yo pierdo, tú ganas.
Es como diciendo, ¿sabes qué? Una persona diferente no te escucha. O sea, hay que generar empatía. Empatía, no apatía. Por eso yo les digo que esos temas también ya son muy direccionados, por ejemplo, a las ramas de la psicología, ¿no? Donde alguien que tiene que ser empático en una conversación, porque hay personas que le cuestan mucho trabajo entablar una conversación. Son muy tímidas, son muy serias, son muy secos, muy cortantes las respuestas, ¿no? O sea, parece nada, pero por eso les digo, es todo un arte. Entonces, esta primera estilo de comunicación, como cuando están hablando con la novia o la mujer, ¿no? Ajá, sí, ¿qué más? Oye, ¿no? Y ajá, y sí, así como en su papel de divas, ¿no? Creo que no hay ninguna mujer aquí, ¿va? No, no hay, ¿va? Pero como estoy grabando la clase en YouTube, van a decir, cuando la vean, oye, el maestro es misógino. No, también le aplica a las damas, ¿verdad? Cuando los caballeros se cierran a las razones. La verdad es que casi no sucede así. Pero bueno, seguimos, ¿no? Dice, ok, pero empecé por la tercera lámina. Bueno, entonces termino esta y luego voy con la primera. Dice, las partes se esfuerzan en acercar sus posturas, dice, esta de compromiso. Las partes se esfuerzan a acercar sus posturas, cada parte cede un poco hasta llegar a conseguir un resultado que satisfaga a las dos partes. Responde al esquema yo gano, tú ganas. Es decir, vamos a ser aquí un poco maduros en este conflicto y va a haber situaciones que quizás yo no quiera todo lo que deseo y la otra parte no va a ceder completamente, pero es un ganar-ganar. ¿Sabes qué? Pues la idea del mecanismo. Ganar-ganar en el sentido, no vamos a un juicio, no vamos a esperar una sentencia, una apelación, un amparo, imagínense. ¿Por qué no lo solucionamos? A ver, ¿qué quieres? No, pues yo quiero esto, esto, esto. ¿Se puede? Bueno, mira, yo no puedo así en esos términos. ¿Qué te parece si buscamos una forma? Mira que en este momento yo no estoy trabajando, pero tengo unos planes y si me das chance otros 6 meses, ¿qué te parece? No, pues sí, yo considero que podría ser, oye, que no sean 6, ¿qué te parece 5 por las fechas? Bueno, está bien, es un ganar-ganar, ¿me explico? No es así como que, no, yo dije 6. Y esto es importante, de veras, muchachos. Tenía un colaborador hace algunos años, o había un colaborador aquí en la firma. Miren, hay personas, uno trata, digo, no es que me la sepa de todas. Tengo mucho que aprender de la vida. Tengo 39 años, pero empecé muy joven haciendo trámites desde la prepa. Iba al IMSS, al SAD, al Infonavit, entonces eso me ayudó ya cuando entré a la carrera, en alguna clase un maestro, no voy a decir el nombre, estábamos viendo 134, 135 de Código Fiscal de la Federación, cuando surten efectos las notificaciones, te notifican hoy, surte efectos, el cómputo de los plazos, y el maestro que nos daba clase en escolarizado en la UB, dijo, no traje la jurisprudencia porque pesa. Ahora sí, como dicen por ahí, ¿nos vio muy chintos o qué? Ni que la jurisprudencia pesara una tonelada. O sea, la verdad, hay ciertas cosas que yo no estoy de acuerdo con por ejemplo, con los métodos de enseñanza, algunas. Yo me salí de una escuela, yo estaba estudiando psicología organizacional, yo venía del doctorado y ya no seguí. No seguí porque deja mucho que desear de repente el sistema de enseñanza, en el sentido de que te mandan por unas copias, pierdes ahí tiempo, luego la maestra te dice organícese, te dan los temas y ustedes expongan y como que 2, 3 puntitos ahí sale, ya terminó, y a la hora de exigir exigen más que el SAT. ¿Verdad, Mario? Entonces, pues no, o sea,
pues hay que tenerle de repente amor a la enseñanza, hay que hacer un PowerPoint, aunque sea, pues ya de menos, pues un PDF y consigo un proyector y los chavos. Estábamos viendo cuestiones de, por ejemplo, decía el libro, aquí en la línea azul y en la línea roja habla de conectores, del flujo sanguíneo. ¿Y qué flujo sanguíneo? Pues era una copia fotostática, no sabemos ni cuál era cuál. ¿Me explico? Entonces, yo considero que pues que se debe eficientar esa parte, ¿no? Pero sí, la comunicación de manera general juega un papel determinante en en la solución del conflicto. Por ejemplo, hay otro que es confrontación. Se produce cuando una de las partes intenta satisfacer sus propios intereses por encima de la otra parte. Eso es muy común, ¿no? El imponerse, el arrebatar, el decir, esto es así y no admite otro punto de vista. Yo quiero así, no se puede. Entonces, debe de haber una buena comunicación. De todas maneras, debe de cumplir con el principio de voluntariedad. Con que una de las partes no esté de acuerdo, ya no se da el, el mecanismo alternativo de solución de controversia. Este estilo de comunicación responde al esquema ganar, perder. Uno gana, otro pierde. Ya vimos cuál es el ideal, el ganar-ganar, donde se cede, donde hay comunicación, donde hay, ok, está bien, no voy a querer todo lo que estoy pidiendo, pero de alguna forma la otra parte también va a ir cediendo y van a quedar de común acuerdo y creo que es algo interesante, ¿no? La acomodación se da cuando una de las partes cede unilateralmente ante la otra. En este caso la importancia de la relación es muy alta y la del resultado muy baja. Es una respuesta en la que no importa el resultado, sino la de mantener la relación al precio que sea. Este tipo de comunicación responde al esquema yo pierdo, tú ganas. Es decir, pues mira, yo quiero, no quiero perder esta relación, no me interesa el resultado, quizás yo voy a perder, tú vas a ganar, pero me interesa más que esto se lleve de la forma más sensata, más adecuada y no importa que yo gano. Es como ceder. Es bueno, es malo, pues lo ideal sería el ganar-ganar, que ambas partes, por eso es la comunicación, o sea, no agotarla en un instante. Es decir, una solución no se va a dar en la primera entrevista o en la primera reunión. Pueden haber más, claro. No es necesario que quede en la primera, se tenga que llegar o levantar el acuerdo de ese mecanismo alternativo de solución de controversias. Se puede dar una segunda o inclusive hasta una tercera. Se puede, sí, claro, porque acuérdense que los mecanismos son flexibles, no son rígidos, son formales, pero no son rígidos. O sea, no se trata de como dicen, no, son flexibles, se trata es, ok, a ver, bueno, ¿qué puede? Ah, y no terminé de contarles ese rato, tenía un colaborador que tenía que estar con un cliente y se ponían de acuerdo de la siguiente manera. Decía, ¿qué te parece si nos vemos a las 4? El otro decía, no puedo, ¿qué te parece a las 5? Y no se podían ver porque uno decía a las 4 y uno decía a las 5. Válgame el favor. En la vida hay que ser un buen negociante. Hoy nos enseñan en las universidades a adquirir conocimientos, pero de repente también hay que adquirir habilidades. Y lo platicaba ayer en la noche. Una cosa es que yo sea un buen jurista, un buen abogado, que yo me sepa la última jurisprudencia, que yo me sepa todos los libros de derecho, todas las teorías del derecho, y me conozca el último criterio jurisprudencial del día de ayer, por decirlo así. Así ya tienes el conocimiento, ahora véndelo. No, pues no lo sé vender. Ahí está el problema. No lo sé transmitir. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces en la vida de repente hay que... Sale, no hay problema. Dijeran por ahí ya estáfame, ¿no? Pero le das vuelta rápido, te recuperas. O sea, no hay necesidad de querer siempre tener la razón o ganar.
yo creo que es la forma, hay buenos negociantes, hay que ser un buen negociador. Y aquí en esta materia de eso se trata, que el mediador, que la persona que va a ayudar a los intervinientes a solucionar el conflicto, pues los vaya orillando a que finalmente tengan un buen papel en el desarrollo de ese. La negociación, como tal, este es un tema genérico, teórico, porque si ustedes me preguntaran, maestro, el arbitraje no es propio de la materia penal, la negociación tampoco es parte de la materia penal. Los únicos medios alternativos de solución de controversias que maneja la Ley Nacional de Mecanismos son 3. Nada más hay 3 en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Uno es la mediación, la otra es la conciliación y la otra es la junta restaurativa. Solamente maneja esos 3 mecanismos alternativos de solución de controversia. Me queda claro que el arbitraje también para otros temas, que la negociación también son para otros temas, pero solamente en la materia penal es conciliación, mediación y junta restaurativa. Y habíamos dicho que los 3 son mecanismos. ¿Cuál es la diferencia entre la conciliación y la mediación? Bueno, pues que en una, quien interviene solamente va a permitir una buena comunicación, no va a generar propuestas, no va a opinar. Y en el otro mecanismo, pues va a tener una participación más relevante, sugiriendo, es más, una forma de solucionar el conflicto. Aquí está. Por ejemplo, estos 3 son los que maneja la Ley Nacional de Mecanismos, de estos 3. ¿Cuál es la diferencia entre la mediación y la conciliación? Porque en ambas hay 2 partes, en ambas hay un interviniente, que es un mediador o un conciliador, ¿de acuerdo? Pero la gran diferencia es que en una interviene generando propuestas para solucionar y en la otra solamente es un mediador. Aquí está. Aquí resuelve el conflicto mediante un acuerdo entre los participantes. Y aquí está. Y ya nos vamos aquí. Por ejemplo, aquí. Aquí, en la conciliación, nada para que tengan ustedes como que refrescado el tema. Esto lo vimos la semana pasada. El conciliador propone una solución que no es obligatoria, sino solo una sugerencia. ¿Dónde? En la conciliación. Yo soy conciliador, tengo aquí una parte y otra y le digo, bueno, miren, lo que yo tengo que hacer primero, ya en la práctica, en un mecanismo, si yo soy conciliador o soy mediador, yo le voy a decir a las partes, bueno, miren, ustedes tienen un conflicto, ustedes quieren someter esto a un mecanismo alternativo de solución de controversias. Un mecanismo de solución de controversias es una forma de solucionar este conflicto sin irnos a juicio. Les aclaro, esto es voluntario. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ustedes tienen el derecho a decir no en cualquier momento. Mi papel aquí es que ustedes generen un diálogo. Si quieren ustedes, yo puedo proponer. Entonces estaremos ante una conciliación. Si ustedes quieren resolver el conflicto, ustedes pónganse de acuerdo, dialoguen, no se peleen, presenten sus propuestas y que la otra parte esté de acuerdo. Y esto lo vamos a solucionar de esta forma. Ok. Ahora, si no se ponen de acuerdo, yo les puedo sugerir. Pero finalmente es diálogo, finalmente es mucha comunicación. Ahí estriba el secreto de esto. Entonces, por ejemplo, la negociación dice que es el sistema utilizado por las partes de una controversia y en su caso por representantes legales para solucionar conflictos presentes y futuros. Finalmente es una forma también de terminar un mecanismo. Obviamente que en materia penal nada más hay 3.
Es un procedimiento bilateral entre dos o más partes que directamente, sin ningún intermediario, intentan solucionar sus diferencias o conflictos. Está aquí porque está en el punto 3.2.3 del temario, por eso está aquí. Pero, como tal, nos vamos a limitar solamente a la conciliación, a la mediación y a la junta restaurativa. Y bueno, nada más, hasta aquí, ¿hay alguna duda? La materia es muy sencilla, no requiere mayor comprensión o mayor complejidad. La materia es muy sencilla, pero pues muy interesante, ¿no? Es una forma de terminar un conflicto, una forma de solucionar un conflicto, sin irse a juicio, sin interponer una demanda, sin ser emplazado, sin contestar, sin pagar un abogado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué les parece si hacemos un receso de 10 minutos para que ustedes se estiren y empezamos con unidad 4? ¿Les parece? Sí, excelente. Ok, entonces ahorita nos vemos en 10 minutitos. ¿Sale? Perfecto. Vale.